Bien, continuamos en el Código TDF. Está con nosotros, como lo anunciamos, el doctor Gustavo Arias Navarreta, defensor oficial ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Gustavo, buenas noches, gracias por venir. Al contrario, muy bien. Tema interesante para charlar, algo hemos charlado en la radio, y tiene que ver con los delitos en la provincia. ¿Quiénes los cometen? ¿Los nuevos? ¿Los viejos? ¿Hay diferencia entre los delitos que se cometen unos y otros? ¿Es un tema que está estigmatizado, que es así? Bueno, la idea es analizar un poco ese tema. Creo que es una cuestión bastante compleja porque viene de distintos orígenes, pero el problema es que se trata de simplificar esa cuestión compleja de la criminalidad con un simplismo, y ese simplismo es establecer categorías. Los nuevos son los malos y los viejos que estamos acá o nacimos acá somos los buenos. Esto que parece tan absurdo en realidad es una construcción social que no es privativo de nosotros, de nuestra sociedad, sino muy típica de las sociedades cerradas chicas, pero se estableció como un mito y a partir de ahí se cree que la causa de la inseguridad en la provincia, eso está muy establecido, está muy metido en la forma de pensar de mucha gente, que la causa del delito de la provincia tiene que ver con la gente nueva. Y es totalmente desacertado. En absoluto eso puede ser probado. Al contrario, las pruebas indican que es totalmente distinto. Puede ser que haya delitos, por ejemplo, en más casos de flagrancia, que se dé en personas recientemente llegadas a la provincia. Digo, por casos, por ejemplo, lo que pasó en Río Grande recientemente, asalto al colectivero, que le dieron unos puntazos, porque cualquiera que vive acá sabe que no hay pero no plata. es una modalidad habitual. No es una modalidad habitual, que no hay plata. No son delitos comunes que se hacían aquí en la provincia. Bueno, es que también tenemos que aceptar de algún modo que la dinámica del delito va cambiando. Va cambiando por un montón de cuestiones, porque cambian también las formas de establecerse negocios en la ciudad, cómo circula el dinero. Es decir, yo creo que no hay un patrón estático de cómo se delinque. Hay una realidad que está atravesada por un común denominador en general, que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol básicamente. Esa realidad genera un escenario de violencia subyacente, que cuando se dan determinadas características ya deja de ser subyacente y ya emerge, y es una nota característica en general de un sector poblacional importante de la provincia, que no tiene, vuelvo a lo mismo, nada que ver con el origen del mismo, si es recién llegado o es nacido o criado. Pero tenemos que empezar también a aceptar que la respuesta que a veces se espera desde un sector de la comunidad y de algún sector también de los medios es también muy simplista, ¿no? Es decir, esto no se resuelve con poder punitivo, no se resuelve con simplemente cárcel. Esto tiene que ver con otro origen del problema, otro enfoque al cual no hay que restarle importancia, y atender y darnos cuenta que tenemos una sociedad cada vez más compleja, con una realidad psicosocial también muy difícil. El intendente hablaba recién de la cuestión del trabajo y la cuestión del déficit habitacional. Bueno, a veces no acceder a una educación adecuada, no acceder a una salud pública adecuada, no acceder a un hábitat adecuado, genera, no digo estereotipos, pero genera segmentos poblacionales complejos, y a veces parte de ese segmento se materializa en hechos delictivos que tienen que ver con lo violento, ¿no? Obviamente lo que más hace ruido en una sociedad es esta cuestión de la inseguridad, tiene que ver con los delitos contra las personas, los delitos contra la propiedad, pero en realidad Tierra del Fuego participa de un abanico delictivo propio de cualquier comunidad grande. Igual me gusta remarcar algo antes, ¿no? Que el tema seguridad en la provincia está bien manejado, porque en cualquier encuesta que se da no es una preocupación de la gente, si bien en Río Grande ha crecido y mucho en los últimos meses, pero no es un problema instalado de preocupación de la gente. Hay otros problemas, no es como a nivel nacional, que el primer problema que salta es la seguridad. Correcto. Por suerte todavía en la provincia, y con toda la incorporación que se ha dado desde la policía, está manejado el tema. Sí, eso se notó. Hay más tranquilidad. Eso se notó cuando hubieron un par de episodios hace 5 o 6 años atrás que marcaron también una situación de menor envergadura, pero parecida a esta hora del hecho del colectivo en Río Grande, ¿no? Y fue notable cómo la presencia de más policía en la calle tuvo un efecto disuasivo, y esto se veía en los delitos de flagrancia, básicamente. Dejó de haber tantos episodios en las calles céntricas a la noche donde por ahí chicos alcoholizados, a veces no chicos, rompían una vidriera y robaban algo. Eso desapareció prácticamente del escenario.
Después hay bolsones delictivos que son característicos de determinadas conformaciones también propias de grupos sociales, y eso no se puede evitar. A ver, el índice de delictuosidad que hay en delitos contra las personas una madrugada de un boliche es altísima con relación a otro día de la semana, a esa hora, y eso tiene que ver con espacios de riesgo a los que me parece que hay que prestar mucha atención, porque son espacios de riesgo que pueden derivar en delitos contra las personas, en peleas. Mucha pelea sobre Mucha los pelea. fines de semana. Usted siempre ha remarcado mucho el tema de, incluso marcando la diferencia entre lo que es el consumo de sustancias psicoactivas y algo que está absolutamente legalizado como es el alcohol, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia. Que es una sustancia psicoactiva. Claro, pero... Legal. Claro, legal. A eso me diferencia. apuntaba, claro. Y pareciera que siempre los reclamos pasan o bien hacia el Poder Judicial o bien hacia la policía en este tipo de hechos, cuando pareciera que la situación que vive hoy Tierra del Fuego debe ser atendida por otros poderes o instituciones. ¿Puede ser ese digamos que hay un error en cuanto al diagnóstico de situación? Es que normalmente los seres humanos buscamos entender problemas complejos desde una posición simple o con una perspectiva facilista. Y siempre es bueno encontrar algún otro a quien culpar de lo que yo estoy en desacuerdo. Pensar que el Poder Judicial desde la respuesta penal va a resolver el problema de la seguridad o inseguridad es una entelequia absoluta, es una falsedad en sí misma. Porque cuando un tema penal llega a instancias de un juez es porque ya ocurrió. Sí, ya es tarde. Si ya la ocurrió, reacción del Estado es tardía. Exactamente. La prevención de la seguridad es un resorte que tiene en cualquier lugar del país el Poder Ejecutivo, a través de las agencias de seguridad, como en el caso es la policía. Ahora, simplificar la cuestión diciendo esto se resume a más policía en la calle también es una cuestión desacertada. Pues esto tiene que ver con educación, tiene que ver con accesos. A ver, ¿cómo le pido a una persona que está fuera del sistema que respete al sistema? ¿Cómo le pido a una persona que no ha accedido a educación, a salud, a trabajo, a dignidad humana, que respete la ley que regula nuestro ámbito de vida? La respuesta muchas veces es, no conozco lo que es eso. Porque determinarse en la norma, que es decir, manejarme conforme la norma a mí me dice, la ley me dice que yo no debo robar, no debo matar. Para yo entender ese comportamiento, tengo que formar parte de un sistema. ¿Qué pasa cuando el sistema me ha vivido expulsando? Este es el problema que me parece cuando se habla de inclusión, el concepto de inclusión tiene que ver más con esto, a ver cómo meto en la foto a un segmento de la población que cada vez está más afuera. Y dentro de ese segmento que está cada vez más afuera, se incluyen a los jóvenes. ¿Se ha incrementado la actividad delictiva en los jóvenes en la provincia? Hay una categoría natural que las sociedades construimos de enemigos, que son los jóvenes. Si el joven tiene determinado color de piel, capucha, usa determinadas zapatillas, ya está, lo estereotipamos. Un patrón, exacto. Sí. Y esa etiqueta forma parte de una construcción social que tenemos que desatar. Sí, mayormente el joven, la persona joven, está más propensa a determinados delitos. Obviamente, las peleas en un sábado de la noche en la puerta de un boliche van a ser básicamente chicos. Sí. Entonces, ahí hay una tasa estadística interesante en delitos de lesiones, básicamente, donde esto está atravesado por una población baja. Ahora, hay otros delitos que son bastante frecuentes en nuestra provincia, delitos que tienen que ver contra las personas, contra la libertad sexual, donde la gente que los comete son grandes, no son chicos, precisamente. Son delitos de una gravedad enorme y donde el horizonte poblacional que causa esos delitos no son pibes. Siempre se va a poner la atención en el pibe por una cuestión de riesgo, esta cuestión del descontrol y que el chico no se maneja, entonces como que nos produce más miedo. Pero son también construcciones sociales. Ponemos siempre en la imagen de un otro, de los ellos, ¿no?, que son distintos a nosotros, la imagen del que está desacertado, que está equivocado en la vida. Y esto es un ejercicio muy maniqueo que tenemos. Sí, lo mismo sucede, perdón, con el tema de los análisis de alcoholemia, los controles que se realizan los fines de semana, donde la mayor parte de los secuestros o las sanciones son cometidas por adultos. O sea, por gente que supera los 30 años y no por adolescentes de 18 o 20 años que están usando el vehículo de sus padres. Seguramente. O sea, por ahí se pone mucho el acento en jóvenes cuando no es la franja que comete más infracciones o delitos en la provincia. Sí. Hacías mención a los delitos sexuales, también hay un alto grado y un alto índice de delitos sexuales intrafamiliares en la provincia. En general es una constante del país. Tierra del Fuego está
por allí en las provincias en las que mayor detección precoz de eso tiene, esto lo he dicho varias veces, inclusive hay un espacio donde hay una detección precoz muy activa, que es la escuela. En Tierra del Fuego, gran parte de los delitos de naturaleza sexual que se investigan y llegan a comprobación judicial tienen que ver con detecciones que se hacen en el ámbito escolar. Y esto es una cuestión para destacar, porque siempre se advierte, que los distintos gabinetes, sobre todo en las escuelas, están muy alertas, están con gente muy capacitada y dan las primeras noticias. Pero en realidad es una constante de todo el país. En realidad, en Argentina, la incidencia en la tasa de criminalidad que tiene que ver los delitos sexuales es altamente llamativo, lo cual no quiere decir que en otros países no exista, no se investiga. Esto también va de la mano con que en los últimos 20, 25 años hay una cultura de ya no tolerar determinadas cuestiones que tenían que ver con el abuso dentro de casa, que no pasa necesariamente o solamente por lo sexual, tiene que ver también con el maltrato familiar y demás. Sí, temas que se tapaban, que eran puertas adentro, que hoy se exteriorizan. Violencia de género. Exactamente. O sea, no podemos decir que si hubo un incremento en el tipo de delitos o un incremento en la denuncia de esos delitos. Exactamente. Creo que todavía eso no está establecido, pero sí hay una actitud de no tapar y de mirar y de ponerle la atención, lo cual es bastante saludable. Una deuda pendiente tiene la provincia, si bien ha avanzado mucho, como usted decía, en materia de seguridad, en colocar policías en las calles, en la prevención, no así en infraestructura. Uno de los grandes reclamos del Poder Judicial tiene que ver con mayor infraestructura en servicio penitenciario. ¿Se avisora la posibilidad de algún cambio en el corto plazo? ¿Se viene trabajando en esto? Hay un trabajo actual que tiende a mejorar algún sector de las condiciones de alojamiento de la unidad de detención de Río Grande, que es ampliar en 30 plazas que ya están cubiertas. Es decir, cuando eso se habilite ya está absolutamente cubierto. O sea, hay lista de espera para ocupar esos lugares. De algún modo podemos decirlo irónicamente, sí, claro. El problema es que no es tan solo una decisión de política de Estado, sino que eso debe estar acompañado por una inversión enorme. Lo que la sociedad no termina de entender es que la cárcel, como fenómeno, no es simplemente un lugar donde se deposita personas, sino es un lugar de una multiplicidad de actividades que generan un costo económico que cuando la sociedad entiende o cuando conoce lo que ese costo representa, creo que le produce hasta una reacción encontrada. O sea, la política carcelaria de un país es tan cara como otras políticas de carácter social. El tema es que no aceptamos, como comunidad, y esto es una crítica a la sociedad que conformamos, que para invertir en cárcel hay que tener un fin netamente consecuencialista. Es decir, ¿cuál es el fin de invertir plata en una persona que está detenida? Sencillamente para que esa persona salga mejor. Recuperarlo para la ¿Cuál es sociedad? el sentido que esa persona salga peor? Esto es hasta un fin, digo, utilitarista, ¿no? Sí, es patear el problema dentro de 10 años o 15. Y lo voy a tener yo. Como sea, claro, como sea la condena aplicada solamente. Exacto. Bueno, y acá decía, se está buscando la posibilidad de ampliar la unidad de Río Grande. ¿En Ushuaia cuál es la situación? En Ushuaia la situación es bastante compleja, mucho más que en Río Grande. En Ushuaia hay 5 lugares distintos de alojamiento de personas detenidas. Cuesta enormemente manejar los estándares de aplicación de la ley de ejecución penal, que establece programas, básicamente, en distintas fases del cumplimiento de la pena. Creo que hay un esfuerzo muy grande del personal penitenciario, hay un esfuerzo muy grande de la población penitenciaria y sus familiares en tratar de llevar las cuestiones de la mejor manera posible, pero realmente es una situación bastante compleja, no es la adecuada en los estándares normativos, es decir, si yo tengo que cumplir una política de ejecución de una ley penal en función de un estándar que marca una ley con el fin de la rehabilitación social, estamos muy lejos de lograrlo. Y eso tiene que ver con una tasa también muy alta de reincidencia en delitos contra la propiedad que hay en Tierra del Fuego. No hacemos tratamiento penitenciario, entonces no podemos exigir determinadas conductas posteriores cuando no hemos desde el Estado tratado debidamente a una persona en detención. Esto es muy duro de decir y es muy complejo de aceptar, pero es lo que nos está pasando. Sí, se ve eso, ¿no? El alto grado de reincidencia que hay. Sí. Otro de los temas, ¿no? Decíamos, los delitos los cometen los que están hace mucho, los que recién llegan, y también está el dime dónde vives y te diré el delito que cometes, y se hace mucha referencia a los asentamientos.
como que es todo un caudal de delincuentes los asentamientos. Nosotros hemos recorrido tanto el de Ushuaia, los de Ushuaia como los de Río Grande, los hemos mostrado, como en todos lugares y como en todos los barrios hay de todo. Pero eso también está establecido. Volvemos a esto, son construcciones que se van haciendo y donde alguna responsabilidad, algún sector de los medios también tienen esto, de establecer preconceptos que no se sostienen. Hay una cuestión que es lógica. En una base poblacional X, según la cantidad que yo tenga de esa base poblacional, es la que mayor incidencia delictiva va a tener. Si yo tengo, por ejemplo, de cada 10 habitantes en Tierra del Fuego, 7 son fueguinos y 3 no son fueguinos, va a haber una mayor cantidad de fueguinos que van a cometer delitos que los de afuera. Sí. Con lo cual es bastante difícil de establecer un origen del delito y la verdad que la información no se tiene, un poco habíamos estado hablando para producirla, no se tiene esta información. Es tal vez importante poder empezar a trabajar, es bastante difícil lograrlo, pero en esto ya hay una iniciativa para conseguir esta información que nos permita establecer un mapa del origen, ¿no? De todas maneras, a medida que venga más gente, va a ser más probable que más cantidad de gente de la que viene pueda cometer delitos. Del mismo modo, a medida que más nazca gente acá, más va a ser probable que más gente de acá. Si vamos a analizar el resultado de las condenas, es decir, establecer un patrón en función del resultado de las condenas, es abismalmente mayor la cantidad de personas que cometen delitos, los que nacen acá y los que viven hace muchos años, como yo acá, que los que recién llegan. Se habla, de hecho, hay mucho sobre la famosa puerta giratoria, ¿no? Esto de delincuentes o conocidos delincuentes, que suelen ser titular de medios, que cometen reiterados delitos. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿La pena, la justicia? Yo lo veo de una manera inversa. Yo soy crítico del servicio de justicia del cual formo parte por la aplicación del Código Procesal Penal que tenemos. Es al contrario. Es decir, no hay una puerta giratoria en Tierra del Fuego. Cuando yo ingresé al Poder Judicial en el año 2001, había 50 y tantos presos. Hoy hay 200 y más. Con lo cual uno analiza, no creció la población en 14 años casi al triple, y sí creció al triple la cantidad de gente presa en Tierra del Fuego. Yo creo, a la inversa de lo que corresponde en una crítica, que en Tierra del Fuego todavía se están aplicando estándares procesales que ya están en retroceso en el país, que es de algún modo lo que se va a discutir en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que va a arrastrar o va a traccionar al nuestro de algún modo. Pero lo de la puerta giratoria para mí no es tal. Al contrario, y esto forma parte de recursos permanentes que desde la Defensoría Pública en materia penal estamos interponiendo, para respetar un estándar que hoy la Corte Suprema ha delineado como criterio de interpretación, que una persona no puede estar detenida hasta que no tenga una sentencia firme, condenatoria y firme. En Tierra del Fuego no pasa. Hay una cantidad de la población penitenciaria que son procesados, son personas sin condena. Por lo tanto, que es la constante del país en general, de las provincias. La última, y en segundos porque se me toca ir al corte. Se va a reformar el Código Procesal Penal, va a ser para Capital Federal y para los delitos federales. ¿Es necesario reformar el Código Procesal de la provincia? Y hace mucho tiempo muchas personas estamos trabajando en lograr un sistema procesal penal distinto al que tenemos, de neto corte acusatorio, donde cambian los roles entre quienes investigan y juzgan. O sea, que se le dé más poder al fiscal como en este código. Se empodera mejor al fiscal, pero aparte se pone la figura del juez desde otra perspectiva. El juez garantiza derechos, no como es actualmente el juez quien investiga junto con el fiscal. Entonces se confunden roles que tienen que ver con la dinámica del código actual, que es de raíz inquisitiva. Gustavo, te agradezco, muchísimas gracias. Un gusto muy grande. Muchas gracias. Nos vamos al último corte y ya venimos. Esto es Código TDF para toda la provincia.